Ernest. Saludos. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por estar aquí. Me voy a permitir silenciar sus micrófonos. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por estar aquí. Me voy a permitir... Entonces, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verlos nuevamente. A todos los que vienen ingresando recién, gracias por estar aquí. Y estamos nuevamente reunidos para poder escuchar la palabra de Dios directamente desde las Escrituras. El día de hoy vamos a tener la predicación, el mensaje, por boca de nuestro hermano Néstor Sánchez. Me da la impresión de que algunos de ustedes ya los conocen. Por lo tanto, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial el día de hoy para que podamos encomendarnos, para poder escuchar su palabra, para que podamos asimilarla, para que podamos entrar ya en materia también, y de esta manera así podamos disponer nuestro corazón. Vamos a orar. Quería pedirle a nuestro hermano John Nilson Rivero, si es posible, que nos lleven una oración, y pidiendo también por todos aquellos que consideramos en nuestro corazón, que están enfermos, que están pasando por necesidades, por diferente índole. A ver si nuestro hermano John Nilson nos puede guiar en una oración, por favor. ¿Está por ahí nuestro hermano? Sí, hermano. Por favor, si fuera tan amable, hermanito. Hermano Néstor levantó la mano. Sí, por la hermana Doris dice que mi esposa que estaba pidiendo oración, que está muy enfermita. ¿Ya? La hermana Doris Almestra. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. Vamos a orar. Oremos. Dios, Padre bendito y amoroso, bendito Dios, en este momento una vez más te damos las gracias, Señor, por permitirnos este hermoso y maravilloso día que nos has regalado. Expresamos estas palabras que es maravilloso, Señor, porque a pesar de nuestra circunstancia, siempre usted nos da la salida. Por eso, aquí reunidos junto con los hermanos, alabamos su santo nombre y le honramos, Señor. Una vez más, estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad cada día. No solamente por las cosas que materialmente tal vez nosotros podamos luchar, sino por lo espiritual, que es lo más importante. Hemos entendido, Señor, que no hay nada más importante que nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, por darnos ese entendimiento y de poder nosotros seguir siendo diligentes. Una vez más, junto con los hermanos, te agradecemos, Señor, por esa oportunidad. Después de haberte dado gracias, Señor, te pedimos también, Señor, por las dificultades que están pasando nuestros hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo, diferentes congregaciones, diferentes membresías. Cada uno, Señor, tiene su particularidad. Aunque nosotros no sabemos quiénes son los que están pasando tribulaciones, dificultades, pero usted sí lo sabe, Padre bendito. Te pedimos por la petición que hizo nuestro hermano Néstor, por nuestra hermana Doris, Señor, que ha venido padeciendo de una dificultad en su estómago, Señor. Padre bendito, que sea usted fortaleciéndole, Señor, tanto como espiritual y físicamente, y que le provea todos los medios para que ella pueda tener un tratamiento adecuado y pueda tener recuperación y tenga una sana y pronta recuperación. También te pedimos por cada uno que está aquí conectado, Señor, que usted conoce las necesidades de cada uno, tanto como los hermanos y hermanas, y también los familiares, Padre bendito, de cada uno. Los familiares de cada uno que algunos hermanos todavía no hay familiares que han entendido el evangelio. Te pedimos por ello para que usted
le dé ese entendimiento y también puedan luchar esta carrera, igual que nosotros, para que puedan alcanzar la vida eterna, Padre bendito. Una vez más, Señor, te pedimos también por nuestro hermano Néstor, que trae este estudio, Señor, que sea muy entendible para cada uno de nosotros, para que quede grabada en nuestro corazón y en nuestras mentes, y así a poder aplicarlo en nuestra vida espiritual. Dios, Padre bendito y Padre bueno, una vez más, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano John Nilsson, por habernos traído esta primera oración de esta tarde. Y vamos a disponernos, entonces recuerden ustedes que estamos transmitiendo a través de Facebook Live también, para que todos aquellos que no pueden conectarse a esta plataforma de Zoom puedan hacerlo y tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por medio de esta red social. Posteriormente también, después del término de esta reunión, del estudio de la palabra de Dios, también se subirá este estudio hacia la plataforma de YouTube para que puedan escucharlo y repetirlo las veces que ustedes estimen convenientes y también puedan compartirlo con alguna de las personas que ustedes conozcan que quieran escuchar la palabra. Vamos a dar entonces el paso a nuestro hermano Néstor para que podamos ser alimentados por la palabra del Señor. Hermano Néstor, adelante. Muy bien. Muy bien, vamos para allá. ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver. Voy a compartir. Compartir. Y esto aquí. Y ahí estamos. Estamos en la pantalla. A ver cómo está cosa aquí. Me parece que... Ahí sí. ¿Ahí se ve bien? Ya. Ok, bueno, hermanos, estamos tratando ahí de estudiar el libro de Apocalipsis aquí con la congregación el día jueves y el día domingo. Y nos acompaña siempre el día jueves el hermano Mario Arellano. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia en Esmirna. No, yo no sé si vamos a terminar todo o no, pero vamos a intentarlo. ¿Ya? Eso está en el capítulo 2, verso 8 al 11. Hace una semana parece que hablamos de la iglesia en Éfeso, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de esto. Quiero mostrarles el lugar aquí donde está la iglesia en Esmirna, ¿ya? Y dice aquí, en donde llevo el puntero, dice la iglesia en Misia, la iglesia Pérgamo, Tiatira, Esmirna. Ahí está la iglesia en Esmirna, ¿ya? Más abajo está la iglesia en Éfeso. Ahora, este lugar es hoy día Turquía, ¿ya? Y bueno, quiero mostrarles también un poco de lo que... Aquí están las 7 iglesias, está Filadelfia, Hierápolis, la Odisea, Colosas, Sardis, todo esto en este lugar del Asia Menor. Aquí hay algunos restos de lo que era la ciudad de Esmirna, ¿ya? Esta ciudad dicen que fue destruida se fue envejeciendo, pero que fue luego restablecida 3 kilómetros más al norte por Alejandro Magno, ¿ya? Y aquí hay algunas ruinas todavía de aquellos tiempos, ¿ya? Y luego ahí tenemos otro lugar, hay gente visitando ahí hoy día, la gente va con el propósito de conocer, de observar y de aprender un poquito más de la historia y ver lo que había antiguamente por allí en esos lugares, ¿ya? Ahora, aquí tenemos la nueva Esmirna, imagínense, ¿ya? La nueva Esmirna es una ciudad que después de ¿cómo se llama? Estambul y Ankara, que es la capital de Turquía, está esta ciudad como una de las grandes ciudades, muy populosa, muy floreciente, con mucha riqueza y todo aquello en este tiempo, en Turquía. O sea que si uno va para allá, va a encontrar ruinas por donde estuvo Turquía antes y ahora tenemos una nueva
perdón, donde estuvo Esmirna antes, y ahora tenemos una nueva Esmirna, ¿ya? Luego, Esmirna dice que durante muchos años había sido, a ver, déjeme que, una ciudad próspera, pero una vez estuvo sumida en la oscuridad, pero fue construida por Alejandro el Grande y por Antígono. Entonces, casi al mismo tiempo llegó a ser una ciudad rica y notable, y se conservó en esta condición mucho tiempo después del periodo del Nuevo Testamento. Estoy citando textos que he ido leyendo y cosas porque yo no estuve ahí. ¿Sí? Entonces no conozco bien el asunto, tengo que informarme acerca de la historia y todas esas cosas, tengo algunos libros allí. Y dice, no hay información que se refiera a la organización de la iglesia que había en Esmirna. La historia nos dice de la tremenda persecución que hubo contra los cristianos allí en Esmirna. Eso dice la historia. Vamos a leer un poco la historia enseguida también. La terrible muerte de Policarpo, que fue martirizado en el siglo II, cuando él tenía cerca de 87 años. Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol, y allá por el año 85 se dice, y que murió aproximadamente en el 65 después, o sea, del segundo siglo. Y vamos a conocer un poquito la historia de cómo él llegó a morir, ¿ya? Pero vamos leyendo un poquito el texto. Dice, el Señor se identifica. Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, él se identifica y le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia, ¿ya? Entonces, algunas personas dicen que puede haber sido algún digamos, anciano de la iglesia, ¿no? Pero, y que puede haber sido Policarpo el que recibió esta carta, en fin. Pero el Señor se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, el alfa y la omega, el principio y el fin, dando a entender que Él está en todo tiempo, en todo momento. ¿Ya? Yo estaba leyendo ahí el capítulo 1 del libro ¿cómo se llama? De Apocalipsis. No solamente voy a leer unos versículos, ¿ya? No voy a leer todo porque si no, y ni voy a explicar todo porque si no se nos va a ir. Pero dice en el capítulo 1, verso 12 de Apocalipsis, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce. Y así sigue explicando, ¿ya? Y va a decir en el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Luego dice el verso 20, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y dice que lo vio ahí en medio de los 7 candeleros. Entonces, Cristo está en medio de la iglesia, en el centro, y Él tiene todo el conocimiento, ¿ya? Tiene todo el poder, tiene la capacidad de juzgar, ¿ya? Y está presentando al Cristo glorioso, exaltado. Entonces, Él manda a escribir esta carta y dice, el Señor se identifica como el primero y el último, el que fue muerto y vivió. De esta manera el Señor declara a esos cristianos que Él había estado en todos los sufrimientos que ellos habían estado padeciendo, porque Él conocía directamente estas cosas, estaba muy bien capacitado para consolarlos y para infundirles confianza y mucha fe. Todos sabemos lo que pasó con el Señor, cómo lo maltrataron, cómo lo ofendieron, cómo lo torturaron, cómo se burlaron de Él, de manera que Él tenía conciencia vívida, propia, de lo que estaban pasando los cristianos ahí en Esmirna, y los cristianos en general, en el primer siglo y en el segundo siglo.
hay muchas historias de cómo murieron muchos cristianos, ¿ya? Entonces, el Señor, cuando manda esta carta, el propósito es dar un consuelo a los cristianos, una inyección de fe, una palabra de esperanza, y decirles que Él también ha vivido todo eso y que sabe y se identifica con ellos en ese dolor, en ese sufrimiento que están atravesando. Dice Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras, y dice, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí tenemos nosotros un modelo de aprobación y consuelo, alivio para sus penas, tristezas y dolores. No hay queja en contra de estos cristianos. Ellos están siendo oprimidos, estrujados, como la uva en el lagar o el trigo en el molino. Así también el fruto será mejor que el primero. Cuando leo estas palabras, yo me acuerdo un poco de lo que pasa en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando los cristianos tuvieron que salir del libro de Jerusalén. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y Pablo consentía en la muerte de Esteban, ¿ya? Entonces, los cristianos habían sido maltratados ya mucho, y sufrieron la persecución del Imperio Romano, porque el Imperio Romano era un imperio que tenía en su religión un politeísmo, ¿ya? Y entonces habían muchos dioses, pero uno de los principales para ellos era el César, el emperador, y que también debía ser adorado. Pero los cristianos se resistían a adorar al César, ¿ya? A adorar al emperador, y rechazaban eso. Por lo tanto, eran perseguidos por los romanos, y una forma de persecución era, por ejemplo, confiscarle las propiedades que tenían, tomarlos presos como por una acusación de judíos malévolos que decían que los cristianos, cuando iban a tomar la cena del Señor, se iban a las catacumbas y ahí se encerraban y comían la sangre, o sea, comían la carne de sus hijos y bebían la sangre de sus hijos. Entonces, como eso era un crimen, el Imperio Romano también los perseguía por eso, pero era una mentira. Entonces, llevaba a los cristianos, cuando los sorprendía, los llevaba ¿cómo se llama?, al Coliseo, para que pelearan por su propia vida, ¿ya? Pero no les entregaba un arma, y tenían que pelear contra hombres que estaban presos por crímenes horrendos que habían cometido, y era de por vida su pena de cárcel. Pero a estos hombres el imperio les entregaba armas, escudos, les entregaba cascos, qué sé yo, espada, ¿cómo se llama esto?, para protegerse el cuerpo, ¿ya? Y de todo tipo de herramientas para poder defenderse contra el cristiano. Y el imperio ofrecía, o el César, libertad, posibilidad de libertad a esta gente si le traía 4 cabezas de cristianos y se las presentaba ahí. La gente estaba sedienta de sangre. Era como digamos, como un acto deportivo, brutal, salvaje, ya bestial, como unas verdaderas bestias hacían esto. Entonces, los cristianos del primer siglo sufrieron de esto mucho en el periodo de Domiciano, de Nerón y de todos aquellos emperadores que simplemente se daban el gusto de matar a la gente porque no hacían lo que ellos querían. Entonces, como digo, y eso era una tribulación. Nosotros podemos leer en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo 9, cuando dice Juan, a ver si lo tengo aquí, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y él dice que era copartícipe, participaba con los cristianos en la tribulación y en el reino. En el reino porque eran miembros de la misma iglesia,
ya el reino del Señor. Y en la tribulación. Y la palabra tribulación significa sufrimiento, dolor, mucha humillación. O sea, era como, estoy leyendo aquí, dice, como la uva en el lagar. Cuando se pone la uva en el lagar, ¿verdad? Se presiona de tal manera para que arroje todo el jugo que tiene, ¿ya? Y después la pulpa se va apartando. Pues bien, los cristianos con toda esta forma de vida que tenían, como lo estaban maltratando, como los estaban torturando, lo estaban triturando, lo estaban atribulando, estaban sufriendo grandes persecuciones ya por parte de los romanos y del imperio y también por parte de los judíos que no eran cristianos y que se burlaban de los cristianos, ¿ya? Y mentían en contra de ellos. Entonces, esto era una tribulación, era un dolor inmenso. Por ejemplo, hoy día a nosotros se nos puede contar la historia de los cristianos y vamos a poder comprenderla, pero no vamos a poder experimentar lo que ellos experimentaron en ese momento. Pero a los cristianos mismos allí no se les podía contar, ellos lo estaban viviendo, estaban sintiendo el dolor, la tribulación, estaban sintiendo la persecución. Las mujeres de los cristianos eran violadas por los soldados romanos, sus hijas también, sus hijos y los hombres eran arrojados a un foso donde estaban los animales salvajes, los leones, para que los destrozaran y todo eso. Entonces, cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de algo tremendamente grande que para nosotros es difícil comprender, no para ellos. Dice, y como el trigo en el molino, cuando, fíjese que cuando se pone el trigo en el molino, ya después de trillar en el campo y traerlo al molino, el molino termina reventando el trigo y se aparta la paja, la cascarita, digamos, esa amarillenta dorada, ¿ya? Y queda la harina. Ahora, a mí me deja una impresión esto, como la uva en el lagar después da un fruto del cual se puede sacar muchos beneficios, incluso para tomar hoy día en la cena del Señor el jugo de la vid, ¿ya? También el trigo trae mucho beneficio para el hombre. Y yo creo que la persecución que sufrió el cristiano en el primer siglo y la perseverancia que tuvieron, como leíamos en delante en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿ya? Dan un fruto que hasta el día de hoy nosotros podemos disfrutarlo. Fuimos beneficiados con esta persecución, aunque ellos sufrieron mucho, ¿ya? Ahora, ¿qué más les puedo decir sobre eso? A ver. El prisionero. Quiero contarles esta historia que la escribí de un libro que tengo allí, ¿ya? Pero es la historia real, verdadera. Dice que se habla del prisionero. Dice, el carro tirado por caballos por las calles empedradas de la antigua ciudad de Esmirna, A ver, hay algo aquí que me está molestando. ¿Ya? ¡Ah! Se me fue para otro lado. Ya. Dice, el prisionero podía oír los gritos del gentío enloquecido dentro de la arena romana. Los perros de la calle seguían al carro ladrando locamente. Niños curiosos, con ojos llenos de emoción, se corrían a un lado para darle paso y caras sin número se asomaban curiosas a las ventanas. Luego dice, perdón, me fui para otro lado. Disculpen. Ya, ahí sí. Dice, deteniéndose fuera de los altos muros de la arena, el guarda sacó al prisionero del carro como si fuera un bulto de basura. No le importó que las piernas del prisionero quedaran lesionadas. Ya hace semanas que el pueblo insistía en que este hombre fuera arrestado y ejecutado, pero no tenía apariencia de malhechor, este anciano delicado con cara arrugada. ¿Dónde está la cosa quieta? Dice, su cabello y barba eran blancos
¿ya? Y como las nubes en el cielo mediterráneo aquella tarde. El prisionero entró en la arena, cojeando, y las nuevas corrieron de una persona a otra, que este era Policarpo, el criminal vil cuya muerte habían venido a ver. Su delito, ¿cuál era? Era el líder en aquella ciudad de una secta supersticiosa, la secta conocida por el nombre cristianos. El anciano guiado por... El anciano guiado por los soldados se acercó al procónsul romano mientras... déjeme ver un poquito esta cosa. Aquí, ahí sí. Mientras el gentío gritaba su aprobación. Querían ver sangre esta tarde, pero la cara del procónsul se ruborizó. ¿Era este el criminal peligroso a quien querían dar muerte? El procónsul se inclinó hacia adelante y habló en voz baja al anciano prisionero. El gobierno romano no quiere perseguir a los ancianos. Solo jura por la divinidad de César y te pondré en libertad. Luego dice, esto no puedo hacer, dice el anciano Policarpo. Entonces solo grita, dice el César, ¿ya? El emperador, abajo con los ateos y bastará. Grita eso. Ya que los cristianos no tenían ni dioses ni templos, muchos creían que eran ateos. Con gran calma, el prisionero dio la vuelta y señaló hacia el gentío que gritaba por su muerte. Entonces, mirando hacia el cielo, gritó a toda voz, ¡abajo los ateos! Ahora, el procónsul quedó desconcertado al ver la respuesta del prisionero. Este había hecho lo que se le mandó, pero no de la manera esperada. No satisfaría al gentío loco que seguía gritando por su muerte. El procónsul quería poner en libertad a este anciano, pero tenía que aplacar a la gente. Y le dice, maldice a Jesucristo, ordena el procónsul. O sea, el César. Dice, por unos momentos Policarpo miró fijamente al rostro severo del procónsul, luego habló con calma. Dice, por 86 años he servido a Jesús y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues podré maldecir a mi rey y salvador? Mientras tanto la multitud se impacientaba más y querían sangre. Y el procónsul lo sabía. Tenía que hacer algo. Jura por la divinidad de César, le dice. Otra vez. Pero el prisionero contestó sin demorar. Ya que usted aparenta no saber quién soy, permítame ayudarle. Digo sin vergüenza que soy un cristiano. Si usted desea saber qué creen los cristianos, señale una hora y yo con gusto se lo diré. El procónsul se agitó. No me tienes que persuadir a mí, persuade a ellos, dijo señalando hacia la multitud impaciente. Policarpo dio un vistazo al tumulto que llenaba la arena. Habían venido para ver la diversión de sangre. Eso querían, nada menos. No barataré las enseñanzas de Jesús ante tales personas. Ahora el procónsul se enojó. ¿No sabes que tengo en mi poder los animales feroces? Los soltaré de inmediato si tú no te arrepientes de estas necedades. Muy bien, suéltelos, replicó Policarpo, sin miedo. ¿Quién ha oído jamás de que una persona se arrepintiera de lo bueno por andar en pos de lo malo? El procónsul solía vencer aún a los criminales más fuertes con sus amenazas, pero este anciano más bien lo vencía a él. Su cólera montaba. Bien, si los leones no te dan miedo, óyeme, te quemaré vivo si no maldices a Jesucristo ahora mismo. Lleno del Espíritu Santo, Policarpo contestó con gozo y valor. Me amenaza usted con un fuego que se apaga después de 1 hora. ¿No sabe que vendrá un fuego eterno, el fuego de juicio reservado para los impíos? ¿Por qué esperar más? Haga conmigo lo que va a hacer.
El procónsul no había querido que saliera de esta manera. Él había querido conquistar a este viejo, había esperado verle de rodillas, rogando por misericordia, pero el prisionero, el anciano, había conquistado al procónsul. Y este se recostó en su silla elegante, humillado y enfurecido. Mandó heraldos a diferentes sitios en la vasta arena para anunciar lo que Policarpo había dicho. Cuando se anunció el último desafío de Policarpo, una ola de furia corrió por la multitud. Esto harían, lo que ellos habían querido desde el principio. Con gritos agudos, saltaron de sus sillas y corrieron por los corredores. Se lanzaron hacia las puertas que daban a las calles. Corriendo locamente, buscaron leña donde quiera, saquearon las tiendas, entraron hasta en los baños públicos y robaron la leña de allí, y se apresuraron para volver a la arena cargados con leña para prender el fuego. Amontonaron la leña alrededor de la pira preparada, a la cual los soldados ya clavaban las manos y las piernas de Policarpo, pero él habló con confianza a los soldados. Dice, déjenme así como estoy. El que me fortalece contra el fuego me ayudará a permanecer en él sin que me aseguren. Después de permitir que Policarpo orara, los soldados prendieron el fuego. Al quemar a Policarpo, el pueblo de Esmirna creía que lo pondrían en el olvido y que la despreciada secta de los cristianos se acabaría. Como el procónsul que había esperado intimidar a Policarpo, así creía el pueblo que los cristianos se intimidarían y olvidarían su fe. ¡Qué equivocación! Resultó todo lo contrario. En vez de intimidarse por la muerte de Policarpo, su líder, los cristianos, cobraron más ánimo y su número aumentó. ¿Dónde está esto? Se me perdió la... Ahí está. Paradójicamente, lo que los romanos no podían hacer, la iglesia misma después hizo. Hoy en día, el nombre de Policarpo descansa en el olvido y el cristianismo de aquel entonces no existe. Qué tremendo leer una historia de este tipo y cómo los cristianos sufrieron en el primer siglo. Cómo cayeron. Dice el texto que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, capítulo 2, verso 8, verso 9, dice, yo conozco sus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y habla de la pobreza. Ahora ya hemos hablado de la tribulación, de lo que significa, del dolor, de todo lo que vivieron ellos en aquel tiempo. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y hay una cosa interesante aquí. Dice en tercera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y él habla acerca del deseo, es como una oración de que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad no es algo malo, pero tiene que ser equitativa con el progreso, el crecimiento espiritual, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces la prosperidad nuestra tiene que ser equivalente a la prosperidad material y casi siempre debe ir por delante de lo material. Entonces, ¿qué quiero ver con esto? Dice Mateo, capítulo 6, verso 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. La riqueza puede ser una trampa para apartarnos muchas veces del camino de Dios. Hay gente que tiene riqueza en igual medida
de la riqueza material, en igual medida de la riqueza espiritual. Pero cuando se pone en peligro la riqueza material y comienza a perderse, entonces el hombre, el ser humano muchas veces tiene tendencia más a buscar la riqueza y asegurar la riqueza material, porque está en un mundo terrenal, en un mundo material, y no quiere perder porque eso le da un bienestar en cierta medida para vivir en esta tierra. Pero se descuida entonces la riqueza espiritual. Por eso dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino seos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también, allí estará también vuestro corazón. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Cuando la persona siente que la riqueza, el tesoro material, es más valioso que el tesoro espiritual. Y entonces su corazón está lleno de estas cosas y tiene la tendencia a apartarse del camino de Dios. Cuando dice el texto aquí en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice el Señor que Él es consciente, está conociendo todo. Fíjense que en las 7 iglesias, yo estoy haciendo una lección que dice, yo conozco tus obras, ¿ya? Y en las 7 iglesias dice lo mismo. Y aquí dice, y tu pobreza. La pobreza de ellos era una pobreza paupérrima, ¿ya? Era una pobreza, como dicen por ahí, franciscana. O sea, no tenían ni para comer porque les prohibían que pudieran comprar alimento en las pulperías, en los almacenes, si no llevaban la marca de que adoraban al emperador, al César, ¿ya? Les confiscaban, como dije hace un rato, las propiedades. No tenían oportunidad de trabajar, porque de esta manera lo estaban presionando y lo estaban haciendo una forma de persecución para que ellos se rindieran y pudieran adorar al César, como leímos en la historia de Policarpo, ¿ya? Entonces, el Señor conocía esta pobreza. Dice, pero tú eres rico. O sea, ¿de qué manera puede ser una persona rica cuando no tiene lo que necesita ni siquiera para comer? La palabra paupérrimo indica la pobreza suma, total, de la gente que está a veces debajo de los puentes, que no tiene con qué abrigarse, que no tiene con qué alimentarse, que no tiene dónde cobijarse, que del frío o del calor, que está totalmente desposeída de todo bien material, emocional, sentimental, etcétera, ¿ya? Entonces, una de las cosas que dice el Señor, ¿cuál es la riqueza más valiosa? Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es una advertencia para nosotros. La iglesia en Esmirna estaba sirviendo al Señor. Había descuidado las riquezas materiales, ¿ya? Estaba leyendo un artículo ahí donde decía que muchos judíos, ¿ya?, se habían congraciado, contemporarizado con los romanos para de esta manera no perder sus propiedades, no perder y no vivir una vida como estaban viviendo los cristianos, ya desposeídos de todo. Entonces, claro, estaban perdiendo la riqueza espiritual, pero conservaban la material. Aquí la iglesia en Esmirna estaba al contrario, había perdido lo material por darle lugar a lo espiritual. Pero tú eres rico, le dice. Y luego, eso es algo que debemos considerar. Mateo 19, verso 20 y 21 dice, el joven rico le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Al parecer, todo esto lo había entendido y aplicado muy bien la iglesia en Esmirna. Por eso ahora eran pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Mucha gente ha pasado por eso. Hace muchos años, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Hace muchos años, pensando en este versículo, conocí la historia verídica real en la ciudad de Quillota, donde vivíamos, y habíamos comenzado en el Evangelio ahí con Anita María, y en la iglesia allí, y la historia de un hombre que llegó a la iglesia despojado de todo, paupérrimo, pobre total, con su familia. Y estando en la iglesia allí, la iglesia le prestó ayuda, qué sé yo, y fue poco a poco teniendo más cosas, y fue teniendo un trabajo, y teniendo una habitación donde dormir, y todo ese tipo de cosas junto a su familia. Llegó un periodo en que llegó a tener propiedades, llegó a tener vehículos, camionetas, tractores, una tierra, y todo eso, y se olvidó del Señor. Se olvidó del Señor. Pasaron los años, estoy haciendo la historia larga corta, pasaron los años y llegó a la iglesia de nuevo en la misma condición que había llegado la primera vez, y peor, despojado de todo. Y me acuerdo de este texto, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se perdieron, dejaron al Señor. Dice Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y Dios da la promesa, da esa promesa y la va a cumplir. No nos va a faltar nada. No tendremos todo lo que deseamos, pero sí lo que necesitamos para vivir. ¿Ya? Entonces, es algo interesante para mí, esta iglesia en Esmirna es una iglesia que da un ejemplo tremendo para nosotros hoy día, como iglesia de Cristo, ¿ya? De seguir este gran ejemplo que tenemos aquí. Vamos a avanzar. El Señor conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Esto quizás se refiere a los judíos que habían logrado que no se les persiguiera ni se les confiscaran los bienes materiales porque se habían contemporizado con las autoridades romanas. La religión de los judíos era reconocida como legal y porque ellos oraban a favor del emperador, quedaban a salvo de los sufrimientos que los cristianos padecían. Esos judíos se burlaban y hablaban mal de los cristianos. Y esta iglesia tenía que soportar todo eso. Quienes había perdido todo, menos su lealtad a Cristo. Estos cristianos habían perdido todo menos su lealtad a Cristo. Él dice que estos judíos, que son sinagoga de Satanás, instrumentos del diablo, se habían congraciado con las autoridades romanas. Algo interesante es que el Señor no promete que les evitará las dificultades. Sabemos en el libro de Juan, en el capítulo 16 y en el verso 33, dice lo siguiente. A ver, deje un segundito, por favor. A ver, aquí lo tengo. 16:33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me da la impresión que los hermanos en Esmirna conocían este texto y estas palabras del Señor, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estos hermanos estaban venciendo al mundo de pecado, al mundo de tentaciones que tenían por delante, porque no es digamos, inconcebible que ellos, con todo lo que estaban atravesando, estaban siendo confiscadas sus propiedades, no les permitían comprar en las pulperías o almacenes para comer, estaban siendo llevados a los fosos de los leones para obligarlos a adorar al César, estaban siendo llevados a la arena en los coliseos para ser quemados vivos, qué sé yo, estaban siendo violadas sus esposas, sus hijos. O sea, qué tremenda situación. ¿No sería una tentación al decir, y si dejamos a Cristo y esto no nos pasa? Nos evitamos todos estos sufrimientos, pero ellos habían decidido, ¿ya? Servir a Cristo
por sobre todas las cosas. El incrédulo muere y muere sin esperanza de una vida mejor, pero el cristiano fiel hasta si dar la vida fuera necesario. Tiene una esperanza cierta, una esperanza viva, porque tiene un Dios vivo y verdadero. Dice el texto aquí, en el 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, no era hasta morirse de viejito o porque le llegó alguna enfermedad y no tuvo remedio y se murió, sino hasta si dar la vida por la causa de Cristo. Ahí estaba la riqueza verdadera, es la del carácter, no poseer tanta riqueza material que al fin de nuestros tiempos aquí quedará. La iglesia en Esmirna era verdaderamente rica en carácter y entonces ella sirvió al Señor conforme a lo que el Señor le había pedido y daba la vida. Me estoy acordando de un texto que hay ahí ¿cuánto se llama? En Romanos capítulo 8, Romanos 8. Parece que estamos en la hora ya. Ah, sí, me queda todavía. Romanos capítulo 8, hermanos, dice aquí, yo no lo anoté, en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando leo este versículo, parece que estuviera leyendo la mente de los hermanos, de la iglesia, de los cristianos allí en Esmirna. Qué gran ejemplo para nosotros. A veces nosotros encontramos casos muy especiales cuando algunos cristianos se van porque resulta que el hermano fulano de tal o la hermana no lo saludó bien, o se equivocó, o no le gustó. A ver, conozco a algunos hermanos que dicen, no, yo no quiero estar en esta iglesia porque no es la iglesia como yo creo que debe ser. Entonces, fíjese que estos cristianos, perdón, cuando leo esos textos de Romanos 8, me da la impresión que estoy leyendo la mente de los hermanos allí en Esmirna. Ojalá fuera nuestro pensamiento, nuestra mente, que nada nos separe del amor de Cristo, aunque tengamos que atravesar por estas tribulaciones tan cruentas, tan dolorosas, tan infames que los hombres estaban ejerciendo contra ellos. Qué lindo poder saber que las cosas pueden funcionar. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los cristianos habían sido perseguidos por los romanos y judíos. El gobierno romano de Domiciano les había confiscado sus propiedades y como un modo de persecución y no tenían dónde vivir tranquilos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Dice Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No hay, hermanos, mayor conocimiento en el mundo que saber que uno es salvado por el amoroso Creador y Salvador. Vamos a dejar hasta aquí hoy día porque el texto es más largo, pero me parece que es bueno poder considerar esto en estos momentos ya. Y bien, ahí estoy, hermano Ernest, nuevamente. ¿Ya? Vamos a dejar por aquí hoy día porque me da la impresión que está bien por ahora y caramba que es impresionante. A mí me llama mucho la atención la actitud, el coraje, el valor que tuvieron los cristianos del primer siglo para enfrentar tales situaciones tan tremendas. Yo no sé si pasaríamos por esto nosotros.
Estamos sufriendo una persecución, pero distinta. Pero esta no la había visto. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Ya, muchas gracias, hermano Néstor, porque la verdad es que el tema está bastante interesante, porque resulta que, a ver, hay países de los cuales nosotros somos que tenemos la libertad para poder hablar y ser obedientes a las cosas de Dios. Hay otros países en donde no lo son, ¿ya? Y nosotros sabemos que hay otros países que en los cuales hay muchas restricciones para ser un cristiano, ¿ya? Es el caso de Cuba, el caso de China, y no sé si hay otros países por ahí, por ejemplo Rusia, me da la impresión, no estoy seguro, pero son países en los cuales no se puede obrar con libertad. Al menos gracias a Dios aquí en Chile podemos tener esa libertad todavía, y espero que nunca se acabe. A lo mucho nos va a decir una persona que no tiene interés en aprender de las cosas de Dios, pero podemos continuar adelante. Podemos continuar y espero que los lugares que ustedes están también sea de la misma manera. Entonces, el hecho de que nos presente el hermano Néstor una historia, así como lo de los hermanos que estaban sufriendo mucho en esos tiempos, como es el caso de la iglesia en Esmirna, yo creo que es un aliento para nosotros para que podamos continuar adelante, porque podemos tener eventualmente, digamos, dificultades de diferente índole, ¿ya? De repente se nos echó a perder el computador, se cayó la internet, pero eso no nos va a permitir que nosotros callemos nuestra boca para que continuemos hablando del Evangelio, ¿ya? Entonces son cosas así para que podamos continuar con este trabajo que nos ha encomendado el Señor, que es un hermoso trabajo. Bueno, muchas gracias, hermano Néstor. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial. Quiero pedirle a nuestro hermano Carmelo si es posible que nos guíe en una oración. Y después de esa oración vamos a pasar entonces a ver lo que hay en las redes sociales como en Facebook. Hermano Carmelo, por favor, si fuera tan amable. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha permitido, Señor, estar conectado por medio de esta plataforma para ser edificado por medio de tu palabra, Señor. Queremos darte, Padre, danos siempre a nosotros, pues, esta sabiduría, danos fortaleza para seguir adelante en este camino que hemos emprendido, Señor. También te pido, Padre, en este momento por mi hermano Néstor, Señor, que ha expuesto tu palabra de una manera clara, Señor. Un mensaje, Señor, que debes ayudarnos a edificarnos cada día, Señor. Te quiero pedir también, Señor, por mis hermanos que están quebrantados de salud, Padre. Tú sabes por la situación por la que están pasando. Padre Santo, sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia y que todo sea conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados por medio de esta plataforma de diferentes lugares, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor, fortaleciéndonos cada día, Señor, para seguir adelante en tu camino, Señor. También te pido, Padre, por aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de ver esta enseñanza, que seas tú, Padre, también con ellos, dándoles pues sabiduría y discernimiento de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Carmelo, por la oración. Vamos a ver, hermano Néstor, nuevamente el hermano Néstor. ¿Qué hay en Facebook Live? ¿Hay alguna novedad? ¿Quiénes están conectados? ¿Cuántos hubieron? Sí, hermano, aquí tuvimos varias conexiones. Julia Flores Navarro, Soledad Lorca Martínez, Arnulfo Cárdenas Tobar, Luz Dari, Arlín Berríos Ibarra, Andrés Guajardo, Alicia Zamora, Vanessa Marín, Vicky Arbizú, Mayra Sosa Sandoval. Todos ellos estuvieron escuchando ahí esta lección de la palabra de Dios y la pueden volver a escuchar más tarde en el mismo Facebook, o si quieren pueden hacerlo en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, y pueden dejar sus impresiones, sus saludos y disfrutar de esta palabra del Señor. Eso, hermano. A ver si tenemos alguna cosa. Dice Soledad Lorca Martínez: soy feliz porque he conocido la verdad. Gracias, hermano Néstor. Muy interesante el estudio, lleno de historia. Alín Berríos Ibarra dice: gracias, hermano. Feliz tarde.
Gracias, hermano Néstor, dice más adelante. Y después el hermano Arnulfo Cárdenas Tobar dice, gracias, hermano Néstor. No sé quién será el hermano Néstor. Ya. Ok. Muy bien. Gracias, hermano Néstor. Bueno, queridos hermanos, pasamos a los comentarios. Saludos. ¿Qué les ha parecido entonces el estudio de esta tarde? Pueden levantar su manito, pueden hacerme una seña, lo que ustedes estimen conveniente, queridos hermanos. Este es el momento, nos quedan 3-4 minutitos. Dice por ahí el hermano Hugo Feliciano para todos. Gracias a Dios por el mensaje y gracias hermano Néstor por su predicación y así animarnos a seguir. Así es. Nos anima a seguir mediante la palabra. La verdad es que el texto que había leído de Romanos capítulo 8, versículo 37, ¿cierto? Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él nos amó primero. Por lo tanto, somos más que vencedores estando vestidos con esta armadura como verdaderos soldados, con esta armadura, según dice el libro de Efesios también. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, hermanos queridos? Felicitaciones, recomendaciones, reclamos. Adelante. A las 20 no me alcanzó la lección. A 20 nomás, hermano Sí, a 20 Waldo. Ya bueno, pucha. Está Bueno, aprendiendo el para la pibe, está próxima vez será aprendiendo. entonces. Y pinta para buen predicador. Gusto me da ver la hermana Doria ahí, está muy bien vestida. La hermana... Gracias, hermanito. Nice. Yo quiero decirle al hermano Néstor que una buena meditación nos ha traído y me gusta mucho a mí también. Yo siempre leo Romanos 8:33, donde nos dice quién nos acusará a los escogidos de Dios, ¿no? Y sigue hasta el 35, ¿no? Y me gusta mucho y ha sido un excelente estudio que nos ha traído el hermano Néstor, como siempre. Gracias, hermano Néstor. Un abrazo Gracias, fuerte. Y oraciones, por favor, por mi salud, porque estoy un poco malita. Lo estamos haciendo, hermanita. Vamos a estar orando por usted, hermana. Dios los bendiga Muchísimas a todos. gracias. Igualmente, hermana. Hermana Mercedes, adelante, por favor. Buenas noches, hermanito. Una buena lección, una buena enseñanza que nos ha dado el hermano. Da muchas expectativas y de pensar de que muchas cosas ha pasado en aquellos tiempos el hermanito Policarpo, dice, ¿no? De que él ha sufrido, ¿no? Pero no se ha dado por vencido, a pesar que le han ofrecido que rehúse, ¿no? A que crea en Dios, que se niegue, ¿no? Y que crea más bien en César. Pero a pesar de eso, él dijo, ¿no? De que, ¿por qué voy a renunciar si él me ha dado muchas cosas buenas? Y por lo malo yo no puedo renunciar. Así le hayan ofrecido que lo van a quemar, lo van a torturar o los leones. Él permaneció en pie su decisión, su palabra, su devoción y su amor hacia Dios. Y en ese tiempo era mucho más terrible, como dicen las torturas, que hoy en día no hay eso. Entonces quiere decir de que sí son buenos ejemplos que nos dando tristezas, melancolías que han tenido los cristianos anteriormente y nosotros aún no estamos sufriendo eso, gracias a Dios, acá en Perú tampoco. Entonces con más razón no debemos dejarnos nosotros a Dios por lo material, por el trabajo, dejar de seguir a Dios, ¿no? Ni si se nos presenta una persona que es opositor, materialista, que nos trata de convencer, porque muchas veces a mí se me ha presentado y que no creen en Dios. Entonces nuestra palabra tiene que permanecer en fe, decisión, devoción y todo lo que estamos aprendiendo con más fuerza e hinco y decir, no, Dios sí existe, Cristo es mi Salvador, y entonces permanecer con más fuerza, porque si nosotros nos debilitamos y dejamos que la tentación del opositor nos trate de convencer, quiere decir que todavía nosotros estamos débiles espiritualmente. Pero si seguimos las enseñanzas de aquellos hombres fuertes y valientes y decididos que han seguido a Dios,
hasta con su vida, con más razón nosotros debemos de seguirlo, todas esas enseñanzas y vencer, ¿no? Sea el trabajo, sea la riqueza, sea lo material, seguir adelante. Sé que muchas veces nosotros retrocedemos, pero seguir, no quedarnos en que nos quedamos y nos olvidarnos de Dios. Gracias, hermanito. Me da que meditar, que pensar de que no debemos soltar a Dios por nada, porque Dios es primero ante todas las cosas. Por algo ha venido Jesús, que no ha venido por gusto, ha venido por todos nosotros. Bendiciones a todos ustedes, hermanitos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por su comentario. Bueno, fíjense ustedes que lo que más podrían decirnos en estos tiempos es que no. Podríamos predicarle a otro que no nos diga que no. Así que, bueno, podemos seguir predicándole a muchas personas más. Si hay alguno que nos dice que no, entonces continuamos con el resto. ¿Eh? Pero también podemos ser un poquito insistentes por ahí con harto cariño, con harto amor a las personas, porque el día de hoy muchas veces la gente está como muy susceptible, parece. Piensan que los están empujando demasiado y a veces hay cosas que a la gente no les agrada. Muchas veces hemos escuchado hablar de no me hable ni de política ni de religión. Del resto sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Yo lo he escuchado varias veces. Pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, algún día la semilla cae en una buena tierra, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, hermanos, por estar aquí. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Que tengan una tranquila noche. A todos los A todos hermanos y mañana nos vemos si Dios lo permite. Que Dios le bendiga, Gracias, hermanos. hermanos. Buenas noches. Chao. Recuerden. Gracias por estar acá. Saludos, Muchas hermano. gracias. Dios les bendiga. Adiós, hermanito. Ustedes, Gracias, hermana hermano. Raquel. Manu, hermana, Gracias. que los bendiga a todos. Gracias, gracias. Me voy.